Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas amigas productores de alimentos en toda la República Mexicana. Bienvenidos a Amanecer Campirano, qué gusto acompañarlos en esta nueva emisión de miércoles y agradecerles, por supuesto, como todos los días, como en todos los programas, pues el favor de su atención. A quienes están en sus televisores a través del canal 13 de Alba Visión, muchísimas gracias por sintonizarnos. También a quienes nos están escuchando en sus radios a través del 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México, en el 1120 en la ciudad de Guadalajara y a través del 600 en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por su sintonía. Y también a quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo de las páginas de Facebook, en Acústica Noticias, en Amanecer Campirano, y a quienes están en las plataformas de streaming a través de YouTube y de Spotify. Muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, después de ese recorrido que tuvimos por el Foro Global Agroalimentario en Monterrey, Nuevo León, que también fue un éxito gracias a ustedes. Y pues aquí iniciamos esta emisión ya en el estudio. Vamos a la información del día. Al presentar un avance del Censo Agropecuario 2022 que se lleva a cabo en poco más de 4 millones de unidades de producción con actividad agrícola, ganadera y forestal en todo el país, autoridades resaltaron que este procedimiento nacional constituirá un valioso instrumento para las y los usuarios de información, estadísticas agrícolas, pecuarias y forestales, así como un apreciable insumo para la evaluación y definición de políticas públicas en beneficio del sector privado. Asimismo, las autoridades aseguran que esta estrategia de levantamiento seguida y el monitoreo que se realiza hasta este 30 de noviembre garantiza la cobertura, calidad y precisión de los datos en el INEGI y los que se proporcionarán con este censo. En reunión de trabajo con el embajador de Alemania en México, Wolfgang Dolt, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó que la visión del Gobierno de México y de la Secretaría es fomentar una agricultura responsable en el cuidado de los recursos naturales e impulsar la diversificación de mercados en productos hortifrutícolas, cárnicos y del mar de alta calidad en la Unión Europea. Además, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación con naciones como Alemania, que es un referente por su nivel científico en el sector agropecuario y en el desarrollo de la actividad agrícola circular. Y este día platicaremos con la doctora Edith Rojas Anaya, quien es directora del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro del INIFAP. Con ella estaremos hablando sobre su participación en la actividad Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se efectuó en La Sadero. Pues esa fue la información más destacada hasta el momento, auditorio de Amanecer Campirano, y es tiempo ya de irnos a nuestra entrevista del día. Tengo el placer de recibir aquí en los micrófonos de Acústica y de Amanecer Campirano a la doctora Edith Rojas Anaya, quien es directora del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro del INIFAP. Hubo una semana destacable, sobre todo para todos los sectores y para la Secretaría de Agricultura también. Doctora, ustedes participaron, ustedes hablo en general, todas las mujeres participaron en estas actividades que se implementaron en el gobierno federal sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también por esta invitación. Sí, efectivamente, la semana pasada, pues la Secretaría dedicó un programa en donde participamos diversas instituciones que formamos parte de la Secretaría para hablar de este tema tan importante que es la igualdad y la paridad de género dentro de la Secretaría de Agricultura. Y pues bueno, el día justo que nos tocó inaugurar dicho programa, que fue el 22 de noviembre, pues nos tocó a las investigadoras y otras mujeres que participan pues en diferentes encargos dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del INIFAP. Algo que decía el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que al inaugurar esta semana el campo
es de las mujeres, algo así recuerdo que era la frase. Sí. Al campo lo mueven las mujeres. ¿Cuántas mujeres participan o cuántas mujeres están activas en el INIFAP? Porque aparte de que sabemos hay un mundo afuera en el campo, en todos los sectores primarios, en la pesca, en las producciones industriales también que forman parte en la agricultura, pero dentro de los institutos, ¿cuántas mujeres están en el INIFAP? No, mira, en definitiva yo un número preciso de las mujeres que participan, porque aparte pues hay diferentes niveles donde la participación de la mujer es importante dentro del instituto. Lo que te puedo decir es que sí es un número bastante importante. Creo que en últimos años es cuando más ha trabajado la propia institución, justamente en este sentido de la paridad, ¿no? Que es esta igualdad o llegar a esa igualdad y paridad en cuanto a oportunidades, porque eso es algo que particularmente yo siempre trato de resaltar y de destacar, que la igualdad se puede leer y se ha leído de muchas maneras, pero a lo que debemos trabajar es a esto, ¿no? Hacia la paridad e igualdad en cuanto a lo que hacemos dentro de la institución. Y especialmente en los últimos años, yo sí podría destacar que desde que está en la dirección general el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, pues ha trabajado mucho por invitarnos a muchas mujeres, no solamente estar desde nuestros diferentes niveles, ya sea en el área administrativa, como técnicos, laboratorios, etcétera, porque hay muchas actividades donde participamos. De hecho, varias de las direcciones dentro de las coordinaciones que hay en oficinas centrales, hay muchas mujeres. Él se ha preocupado, y yo más que preocupado, diría que ocupado, de integrar a mujeres pues al cuerpo directivo de la institución. Yo tengo aproximadamente un poquito más de un año en este encargo de la dirección regional y pues sí, con una gran responsabilidad de ser la primera mujer como directora regional, pero creo que es poco a poco. Justo hace un mes, un poquito más de un mes, pues también ya otra mujer tomó el encargo de estar en la dirección del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Entonces, bueno, ya somos dos y creo que así se construye la paridad poco a poco. En el mensaje que yo dirigí ese día, el 22, yo mencionaba, ¿no? Es mucho de responsabilidad de todos, de tomar también las mujeres esa parte de la responsabilidad. Si bien es complejo en el sentido de cómo la mujer forma el núcleo de muchas familias y las mujeres o algunas otras investigadoras también lo expresaron ese día, especialmente una de ellas decía, bueno, yo tomé la decisión de decir, soy investigadora, pero tengo que ir un poco más allá y bueno, dar un balance dentro de lo que ello representa entre mi familia y mi trabajo, ¿no? Entonces, esa parte hay muchas investigaciones al respecto de cómo tiene que ocurrir este balance que es poco fácil para muchas mujeres, ¿no? Que ya tomaron la decisión de tener una familia y entonces cómo empatar estos niveles de responsabilidad con tener una familia, ¿no? Y que además se vuelve un trabajo algo complicado en algunos casos. Por ejemplo, ya yéndonos hacia este lado, pues para mí también es algo complicado de repente decir, tengo que salir, tengo que llegar más tarde, tengo que estar al pendiente de mi investigación, pero además el hijo ya se enfermó, pero además el tema de la escuela, por ejemplo. Claro. O sea, lograr este equilibrio y que además lograr también ser la parte de la doctora la doctora Edith, pero además es Edith la mamá, Edith la hija, Edith, o sea, nosotras llevamos diferentes papeles en un solo día.
Sí, bueno, en mi caso yo no soy mamá, pero tengo muchas compañeras que lo son, que sí lo son y que tomaron esta decisión pues hace mucho tiempo, forma parte de su decisión de vida y entonces justo compaginar esa vida personal con la vida profesional muchas veces es, yo digo poco sencillo, no me gusta decir difícil, me gusta decir poco sencillo porque yo sí las veo, ¿no? Y entonces veo que dividir tu día de tantas maneras y tan fragmentado para que esto ocurra, sí depende en gran medida también de las facilidades que tienes o no tienes en el trabajo, ¿no? Sí, o sea, sí depende también mucho de ello y creo que justo tanto en la Secretaría como en el instituto es por esta parte por la que se ha empezado a trabajar de forma, yo lo digo así, de forma responsable con la sociedad, porque a final de cuentas eso está perfectamente demostrado que cuando el núcleo está basado en la mujer como núcleo de una familia y el hecho de que se diversifique en todas estas actividades que acabas de mencionar, un poco la base que son los hijos, empieza ahí a haber temas sociales, ¿no? Y de educación, etcétera. Entonces, por eso estos balances son importantes y llevar esto hacia la par, pues sí, definitivamente es tarea de todos y es tarea también de educación, de cómo estamos educando a las niñas, pues obviamente a las jóvenes que están en universidad. Yo además doy clases en la universidad y es mucho dirigido también, aparte de lo académico, yo lo que trato de transmitirles es también esta parte, ¿no? De tratar de ser empáticos para poder llegar a esa paridad, porque si no se vuelve una tarea sí compleja. Sí, la verdad es que sí, trabajar esta parte de la paridad, de abrir espacios, pues sí es una tarea, como decía, no difícil. Poco fácil, pero bueno, se va a poder y se puede. Doctora, vamos a un corte comercial muy breve. Y continuamos platicando más sobre este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de todo lo que tienen ustedes en el INIFAP. ¿Está de acuerdo, doctora Edith? Sí. Vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso muy pronto aquí en Amanecer Campirano. Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano y continuamos platicando sobre el Día Internacional de la Eliminación para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebró el pasado 25 de noviembre y que la Secretaría de Agricultura y otras secretarías, en general el gobierno federal y capitalino, pues se encargaron de hacer una semana temática. Doctora Edith Rojas Anaya, quien es directora del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro del INIFAP. Usted participó, estuvo ahí presente y la frase que decía el secretario es la agricultura tiene nombre de mujer. De mujer. Esta es la frase que yo mencionaba hace rato que no recordaba bien. La agricultura tiene nombre de mujer, una frase de impacto. Y que bueno, sobre todo en este sector que está más enmarcado hacia el género masculino, pues también llega a mover el hilo de los participantes, de todos los que están dentro del sector. Sí, mira, de hecho, si bien es cierto que honestamente yo participo en muchas comunidades que están dedicadas hacia la mujer, hacia la protección de mujer, en muchos movimientos, especialmente me he involucrado, como te mencionaba, como soy profesora, me he involucrado mucho en el tema de violencia de género en las escuelas con movimientos y comunidades estudiantiles. Y justo en el gremio agropecuario en general, esta paridad todavía nos queda lejos. De hecho, alguien me decía, mira, Di, te felicito mucho en una entrevista justamente, te felicito mucho por esta primera dirección para una mujer en un instituto, y es un asesor que yo tengo de imagen.
Y él me decía, te felicito mucho porque una de las secretarías más juzgadas en el tema de género es la Secretaría de Agricultura. Y yo le decía, ¿y cómo se dan cuenta de eso hacia el exterior, hacia la sociedad? Y entonces me decía, tú fíjate en muchos de los eventos que tiene la propia secretaría, el porcentaje de mujeres que participan. Claro. Y no se refiere como asistentes, ¿no? Sino desde la otra parte. Y efectivamente la participación era mínima y curiosamente el secretario mencionó un dato que él obtuvo del INEGI del año pasado y empalmó con otro que yo tomé de un evento en el que me hicieron favor de invitar también de ministras y viceministras a nivel de FAO, que es, él mencionaba el 15% de la mujer en posiciones de toma de decisiones. FAO decía que era el 20% y que desde luego es muy poco todavía para llegar a esa equidad o a esa paridad, ¿no? Sí. Entonces, de hecho se mencionaba que pues esto todavía representa de cierta forma una violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque muchas de las bases de los equipos de alta dirección de hombres son equipos de mujeres. Entonces, es esto lo que falta, ¿no? El switch. Y también yo mencionaba en mi discurso que no es hacer un favor y no es cumplir con la cuota de género. Claro. La posición que le toque a un hombre o a una mujer es la que le toca por sus capacidades, por sus habilidades, etcétera. Pero sí es un gremio de todos que menciona incluso la UNESCO, que es de los que tardan más en adoptar estas políticas para poder llegar finalmente a esa igualdad. Y también mucho de esto tiene que ver con cómo la mujer es vista en este tipo de posiciones, que sin duda, sí te lo digo, o sea, sí me ha tocado vivirlo, y es el menosprecio a tu opinión. Claro. ¿Sí? Porque todavía falta eso, o sea, y eso sí me ha tocado vivirlo. Y sobre todo, insistimos en estos temas de agricultura, de producciones, que no quisiera uno decirlo, pero pues bueno, a final de cuentas y conforme la historia nos los ha marcado, son espacios de hombres, ¿no? Sí, la verdad es que, y abrir la brecha cuesta muchísimo, pero además el tema de la violencia. O sea, ya nos está comentando usted la parte del menosprecio, pero las mujeres nos enfrentamos todos los días, en cada momento, a diferentes tipos de violencia y obviamente, pues siendo profesionistas, pues nos enfrentamos todavía más. Sí, es que la violencia, muchas personas todavía son cosas que están un poco así vagas, porque mucha gente dice, es que violencia, pues es que te violen, que te golpeen. No, o sea, violencia es desde la palabra, ¿sí? Desde la palabra ya es violento. Entonces, dependiendo, claro, del contexto, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de violencia que cuesta trabajo, eso sí, no hay otra manera de decirlo, que cuesta trabajo, porque en nuestro país tenemos una legislación para todo ello. Tenemos métodos y formas de hacer denuncias, etcétera. Tenemos como todo el marco legal para que todo esto ya no pase, ¿sí? Sin embargo, sigue pasando. Y sigue pasando, pues, por la misma sociedad. Claro. Sí, yo decía una frase de una extraordinaria luchadora social feminista, Gnossi, que dice todos deberíamos de ser feministas, pero no se refiere a este contexto actual del feminismo que se da, sino cómo educar a los niños, porque de eso habla, de cómo educar a los niños en que en ese sentido, en cuestión de oportunidades, todos deberíamos de poder acceder a las mismas oportunidades sin violencia, ¿sí? Y como digo, violencia, podemos hablar de muchos tipos de violencia, incluso, y esto también está muy documentado a nivel social y a nivel antropológico, a una mujer le toca 5 veces más que a un hombre
cualquier decisión ya a nivel de toma de decisiones Ajá. y de aceptación que a un hombre. Sí, y claro. la parte completamente, o sea, del otro lado es un error de una mujer en un lugar de posición es percibido 3 veces más severo que aquel error que cometió un varón. Claro. Eso es violencia. Eso y sin lugar a dudas, sí. Disminuir esa brecha, cerrar todavía más esa brecha. Y sin lugar a dudas, o sea, y es enfrentar esto, definitivamente el tema de la educación. Sí. Y que usted lo esté implementando desde sus alumnos, pero debería de ser desde la cuna, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, es lo que toca hacer. O sea, las sociedades es de educación. También el otro tema es que se piensa que la educación es en las escuelas, ¿no? Y las escuelas son guías, pero la educación se debe de dar dentro de un contexto de la familia. Entonces, eso también es parte de todavía lo que nos toca como sociedad mexicana, en definitiva, tratar, ¿no? Ese tipo de temas que queramos o no, sí todavía son tabú dentro de muchas familias. Sí. Y sobre todo en el sector rural, por ejemplo, hablamos de las mujeres que se dedican al campo, es un sector todavía más cerrado, en donde todavía entrar con esta ideología de que una mujer también puede tomar decisiones, que una mujer también puede ser independiente, pero o sea, esta cuestión cultural que ellos tienen muy arraigado también, ¿no? Sí, pues mira, qué afortunado que toques ese tema porque efectivamente la brecha sí se ha abierto un poco más para las mujeres, pero no es tampoco por un tema de igualdad, sino que se ha ido por otro lado y es porque muchos hombres han abandonado el campo por migraciones, por cuestiones de inseguridad, por muchísimas cosas. Las mujeres han tomado ese lugar de producción, de dedicarse al campo, de ser productoras, de ser industrializadoras, etcétera, dentro del agro mexicano. Sin embargo, pasa esto que mencionas, cuando ellas ya tienen que escalar, ahí es donde ya se nota que no es lo mismo que lo lleve un hombre, y esa parte es bastante fuerte. Justamente así como comercial, el 1 de diciembre vamos a tener una charla también del instituto, donde voy a tener de invitadas es un programa que ha producido el INIFAP todo el año, que es la serie de diálogos, y se abordan diferentes temas, y justo ese día vamos a hablar de cómo las mujeres han impactado en el sector agropecuario, y voy a tener un par de productoras que han pasado exacto por lo que tú estás diciendo. Ellas, por diferentes circunstancias de la vida, pues les ha costado mucho trabajo. Tuvieron incluso que llegar al punto de escudarse, de que ellas no eran las dueñas de la empresa, que ellas no eran las productoras, porque no se tomó a bien que ellas hicieran todo esto que ahora han creado. Y les ha costado muchos años. Y una cuestión que la FAO reconoce mucho de este tipo de empresas, asociaciones de mujeres productoras en el campo, es que normalmente están dedicadas no solamente a producir eso, sino que involucran a otras mujeres. Claro. Y eso es bien valioso dentro ya de las comunidades. O sea, el rescate al campo de la mujer, lo que se ha visto es que impacta sobre otras mujeres, porque ahora sí que nos compaginamos bien, ¿no? Y también va sobre mucho desarrollo de los niños, etcétera, porque se arraigan más al campo, que también eso se ha visto que es un problema, ¿no? El desarraigo al campo. Entonces, cuando lo toman las mujeres, como pues de manera natural la mujer va por la familia, pues también de alguna manera se recupera esto, ¿no? De que los niños y los jóvenes vuelvan a tener interés en el campo. Exactamente, y sobre todo, o sea, yo lo veo así, ¿no? Las mujeres podemos llevar una casa, podemos llevar una familia, y lo podemos hacer todavía mejor en los diferentes sectores en donde nos pongan, lo podemos hacer, y desafortunadamente, pues sí, todavía hay que acabar con esta brecha
de desigualdad y no cumplir nada más la cuota, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Amanecer Campirano. Le estaremos dando seguimiento a este programa de diálogos que tiene. Si gusta decirnos por dónde lo podremos ver para que también la estemos acompañando. Ay, pues muchas gracias. Sí, se va a transmitir el 1 de diciembre a mediodía por las redes sociales del instituto, que pues es INIFAP, tanto en YouTube como en Facebook. Pues ahí está para seguir. Están invitados. Muchísimas gracias, doctora, a todos los que queramos seguir esta serie de diálogos que tendremos y pues bueno, para seguir aportando a acabar con esta brecha de desigualdad. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos con más, vamos a un corte comercial, ya estamos de regreso en Amanecer Campirano. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano y nosotros continuamos con más información. Es tiempo de ir a una de las secciones favoritas de todos, estoy segura, y con lo que abrimos el apetito todos los días. Empieza con todo y en esta ocasión vamos a hablar de una bebida que además ya también se prepara muy cotidianamente porque ya estamos en tiempo de frío, ya está entrando el invierno y qué más sabroso y qué más nos puede calentar que un atole de maíz. El atole es una bebida espesa que comúnmente se toma caliente, hecha a base de maíz cocido, molido y mezclado en agua. Es de origen prehispánico y ha sido consumido en México, Guatemala y otros países de Centroamérica. Originalmente era una cocción azucarada de harina de maíz en agua con una viscosidad y espesor moderados. Con el paso del tiempo se fueron agregando algunas especias aromáticas como el cacao, la vainilla, la canela, el anís, la flor de azahar, las hojas de naranjo y otras saborizantes como el chocolate o el jugo de algunas pulpas de algunas frutas y que mejoraron por supuesto su sabor y le dan gran variedad. En algunas comunidades rurales e indígenas de México, el atole puede ser el único alimento que consumen las personas a lo largo del día. En contraste con las ciudades, que esta bebida forma parte de los desayunos y se considera como un buen acompañante de alimentos como los tamales. Se consume por las mañanas, en meriendas, reuniones, fiestas o en la cena. El atole se considera indispensable en algunos eventos religiosos como los bautizos, primeras comuniones, algunos rezos, velorios, fiestas patronales, mayordomías y posadas. En muchas comunidades indígenas se ofrece para agradecer o pedir por las cosechas del maíz y también suele encontrarse en festividades anuales en las que generalmente adopta el nombre de la ceremonia, por ejemplo, el atole de Reyes. ¿Pero qué nutrimentos y beneficios nos aporta consumir atole de maíz? Pues el atole es rico en los nutrimentos que aporta el maíz y en su caso la fruta que se utiliza para dar sabor a la bebida. Si el atole es blanco, es decir que solo es de maíz nixtamalizado, será rico en fibras, antioxidantes, calcio, potasio, magnesio, fósforo y zinc, así como vitaminas B1 y B7. Los antioxidantes retrasan la oxidación de las células y el proceso de envejecimiento. Por otro lado, el calcio y el fósforo ayudan a reducir el riesgo de osteoporosis o fragilidad en los huesos, mientras que el potasio ayuda a la salud cardiovascular. Asimismo, las vitaminas B contribuyen a la descomposición de los nutrientes, así como el crecimiento y actividad celular. Y al agregar alguna fruta, se obtiene el beneficio de muchas como vitaminas, minerales y fibra. Y cabe mencionar que los beneficios se obtienen del atole de maíz elaborado de manera artesanal y no de aquellos industrializados. ¿Cuánto nos cuesta hacer un atole de maíz? Bueno, pues suele encontrarse prácticamente en todo el país, en cualquier época del año, y de esto debido a la facilidad para obtener sus ingredientes, su sabor y su gran popularidad. Su precio puede variar y va a depender de los ingredientes que se utilicen para prepararlo. Por ejemplo, si solo se usa maíz o se usa agua o leche, especias, semillas o frutas. Y el precio dependerá del lugar de la compra y de la cantidad.
En promedio, un jarrito o una taza de atole de chocolate puede ir de los 20 hasta los 40 pesos. Y si se prepara un atole en casa con agua y alguna fruta, pues solamente se requieren entre 35 y 50 pesos para comprar todos los ingredientes necesarios y que además se pueden preparar por lo menos 4 tazas. Y para garantizar su calidad y apoyar a la economía local, se recomienda comprar la masa de maíz nixtamalizado en tortillerías que ofrecen el maíz con este proceso. ¿Cómo es recomendable consumirlo? Solamente se prepara con diferentes ingredientes dependiendo de la región, de modo que es casi infinita la variedad de sabores de los atoles y en algunos casos solamente basta con endulzar con azúcar, piloncillo o miel. La base puede ser agua y o leche. En la mayoría de los casos, la fruta que le aporta sabor y nombre va molida y no necesariamente es para endulzar, sino nada más para que tengamos ese sabor del atole de maíz o el atole de alguna fruta. Nosotros continuamos con más. Es tiempo de ir con Iván Gómez a su comentario de esta semana. Adelante, Iván. Muy buenos días, Daniel, Jessica, ¿cómo están? Bueno, como todos los miércoles, les agradezco la invitación y bueno, el día de hoy les voy a platicar de un tema súper interesante y que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Estoy hablando de la economía circular. Ya saben que en estas cápsulas siempre hablamos de sostenibilidad porque creemos que pues en esta época la sostenibilidad debe ser parte obligatoria de la sociedad, no algo que está de moda ni mucho menos algo opcional. Y justo el tema de hoy, bueno, pues está 100% relacionado con ello. Como sabemos, el viejo modelo de extraer, producir y desperdiciar pues está llegando al límite. ¿A qué me refiero? A que es necesario cambiar nuestra percepción de cómo se producen las cosas y servicios que hoy conocemos, porque debido a ese viejo modelo es que el planeta enfrenta graves problemas medioambientales y que por supuesto nos afectan a nosotros también como humanos, ¿no? Y bueno, la economía circular es una alternativa que busca redefinir qué es el desarrollo, pero planteando una serie de ideas en donde el concepto de desecho o desperdicio no existe y además en beneficio de todas las personas. ¿Y cómo logramos esto? Pues eliminando la generación de residuos desde el diseño de un producto o de un proceso, ya sea industrial o doméstico. Y esto a su vez está respaldado por una transición a fuentes renovables de energía. De esta manera, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en 3 principios fundamentales, que es 1, eliminar los residuos y la contaminación, como les comentaba, desde el diseño. 2, mantener productos y materiales en continuo uso. Y 3, regenerar los sistemas naturales. Y bueno, en una economía circular, la actividad económica contribuye para la salud general del sistema. El concepto reconoce lo importante que es el funcionamiento de la economía en cualquier nivel. Grandes, pequeños negocios, organizaciones, individuos, local e incluso globalmente. La transición hacia una economía circular no se limita a ajustes en la economía que reduzcan los impactos negativos de la economía en el medio ambiente, sino que representa un cambio profundo en la forma de producir y de concebir los recursos también. Además, la economía circular nos permite crear resiliencia. Este concepto de resiliencia es un tanto extraño, pero significa de manera muy resumida que en una economía circular pues se va a tener mayor capacidad para resistir los cambios desfavorables y también una mayor capacidad de adaptación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la economía circular y la lineal? Hace 15 o 20 años aún era muy común que las empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo utilizaran materiales de larga vida en sus productos, como por ejemplo los plásticos, ¿no? Y algunos pues pueden llegar incluso a permanecer en el medio ambiente por más de 1000 años. Eso, pues como les comento, era muy común. Ahora se está buscando nuevos materiales que se degraden mucho más rápido. Y bueno, en este contexto, la economía circular establece un modelo de producción y de consumo más sostenible en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar mucho menos residuos. Y bueno, como su nombre propio lo indica, la esencia de este modelo radica en que los recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, promoviendo que los residuos que generamos puedan servir de materia prima para otras industrias. Así, la economía circular pues es un concepto muy grande y engloba diversos procesos.
Sin embargo, podríamos decir que podemos separarlos en dos tipos. Por un lado, tenemos la economía circular, donde los alimentos, productos como los alimentos y otros materiales de base biológica, por ejemplo, como el algodón, la madera, regresan al sistema mediante procesos de compostaje y de biodegradación, de tal manera que se produce un desecho prácticamente nulo. Por el otro lado, tenemos el tipo de procesos técnicos en que los materiales son no biológicos. Estos se recuperan y se reincorporan a la industria mediante estrategias de reutilización, reparación, remanufactura y, en última instancia, el reciclaje. Ahora, ¿cuáles son los orígenes del concepto de economía circular? Este concepto no es realmente nuevo, podríamos decir que tiene sus orígenes en diferentes escuelas de pensamiento. Sin embargo, el punto central de todas estas escuelas es el enfoque de la naturaleza, en el que la energía y los materiales fluyen entre todo el sistema. No existe el desecho porque, como sabemos, en la naturaleza todo se aprovecha. Y esto es justamente lo que busca la economía circular: asemejarse a un sistema vivo y no a una máquina. Algunos ejemplos de economía circular que ya se están llevando a cabo es, por ejemplo, la utilización del caucho de los neumáticos para la fabricación de impermeabilizantes, fabricación de zapatos, construcción de macetas, o la recuperación, por ejemplo, de los pozos de café, aquí no vamos a decir marcas, pero por ejemplo de la transnacional, ¿no?, de los cafés, o los uniformes fabricados a partir de PET reciclado para el personal de la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México. Y estos son solo unos ejemplos. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas de economía circular en el sector pesca y acuacultura? Yo creo que uno de los mejores ejemplos es el uso de las redes de pesca, que han cumplido con su ciclo de vida útil, y estas se utilizan para fabricar diferentes artículos de uso personal o bien componentes de algunos productos electrónicos. Un ejemplo de esto es la marca Patagonia, que utiliza textiles hechos con el material de las redes recuperadas del mar. Otra marca, por ejemplo, que lo utiliza en unas redes, pero para fabricar gorras, frisbees, es la marca chilena Bureo, o la marca Caron, que fabrica armazones para lentes. También hay una compañía muy importante de celulares que utiliza estas mismas redes para fabricar la carcasa de sus celulares. Y de hecho aquí en México también hace unos meses se firmó un convenio muy importante para el acopio de redes de pesca que después se van a procesar para ser reincorporadas a la industria. Este acuerdo se formó por parte de la Canaim-Pesca. Otro concepto de economía circular que, aunque tiene más tiempo de uso o de existir, es el procesamiento de lo que antes se consideraba los desechos del pescado, ¿no? Normalmente estos se consideraban desechos porque eran descartados. Estoy hablando, por ejemplo, de la cabeza, las vísceras, porque no eran, productos que se consumían directamente. Sin embargo, ya posteriormente se empezaron a incorporar en la industria a partir de su procesamiento para producir harinas. Una nueva tecnología que también promete darles un uso a este tipo de desechos es el proceso de ensilaje o ensilado, proceso que utiliza algunas enzimas y ácidos para producir una mezcla líquida similar a la mezcla que se produce en el estómago de algunos animales, es decir, se está simulando una digestión. Esta mezcla se puede usar sola o bien se puede mezclar con otros alimentos procesados para producir el alimento de algunos animales de crianza, como por ejemplo los cerdos. De hecho, en algunos países de Europa esta biotecnología está creciendo en popularidad. Y otro ejemplo igual de economía circular es el procesamiento de las conchas de los ostiones o almejas para la obtención de materiales que después son utilizados en odontología. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero realmente la economía circular es algo que se puede aplicar inclusive en los hogares, ¿no? Cuando hacemos el esfuerzo por reducir nuestros desechos, maximizar el uso de nuestros productos. Y esto último también incluye el desperdiciar la menor cantidad posible de nuestros alimentos. Y con eso me retiro, y ya saben que como todos los miércoles solamente me gustaría invitarlos a que visiten nuestras páginas de comepesca.com, pescaconfuturo.com e iPescado, en donde encontrarán a productores y comercializadores de pescados y mariscos mexicanos y además sostenibles, que eso es muy importante, tanto de pesca como de acuacultura, y también a que visiten nuestras redes sociales, en donde van a poder encontrar datos interesantes sobre las especies que son producidas aquí en México y también recetas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tu comentario. Como siempre, gustosos de tenerte cada semana aquí en Amanecer Campirano. Nosotros vamos a un corte y ya estamos de regreso muy pronto para continuar con muchísima más información.
Y estamos de regreso en Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros a través de nuestros distintos medios de comunicación, en televisión, radio, redes sociales y en las plataformas de streaming. En cualquiera que sea el caso, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y es tiempo de irnos de viaje, vámonos de turismo rural y en esta ocasión nos vamos hasta Puebla, en Pahuatlán. Pahuatlán del Valle en Puebla es el turismo rural de este día. Pahuatlán del Valle Puebla fue incorporado al programa de pueblos mágicos desde el 2012. Llegar a este pueblo mágico es viajar en el tiempo y esta región rodeada de valles y barrancas ha logrado mantener intactos sus modos de vida, tradiciones y aún con el paso del tiempo. Pahuatlán está situado en la Sierra Norte de Puebla. Marca la entrada de Totonacapan, área natural de la civilización totonaca, que tiene como uno de sus símbolos a los voladores. La etimología es Pahuatl, que significa fruta o aguacate, y tlán, que es junto o entre los frutales o junto a la fruta, o lugar de grandes aguacates o pahuas. La fertilidad del lugar se manifiesta en su producción de aguacate y café. Fue parte del reino totonaca y estos fueron abandonando el lugar con la llegada de los españoles. Los nahuas y otomís recibieron a frailes y soldados de la corona, quienes fundaron el poblado para 1532. Al ser parte del señorío de Totonacapan, la danza de los voladores continúa como tradición de este destino. Y en este pueblo aún se conservan muchas tradiciones indígenas, como la figura de los brujos para aliviar diversos males y sanar el espíritu. Pahuatlán del Valle en Puebla está ubicado a 1060 metros de altitud. Su clima es de semicálido a templado y húmedo, con una temperatura media de 14 grados y aún subsisten los bosques, arbustos y flores. Aquí estarás rodeados de paguas o cafetos que crecen por todas partes y que preservan la fusión entre las culturas náhuatl y otomí y que aún se conservan sus tradiciones. Vas a despertar con el olor del pan caliente recién hecho y el café que antes de que salga el alba se tuesta en hornos de piedra para que esté listo al amanecer. Ya una vez desayunado puedes dirigirte al Cerro del Cirio para practicar montañismo, rapel o senderismo. La gastronomía de Pahuatlán también tiene importantes componentes prehispánicos. Existen tamales de cacahuate, de ollejo o de pascal, tacos de cecina ahumada, salsa de chicalas, que esta es una especie de hormiga, y guisos a base de flores. Más usuales están las acamayas, el chicharrón, el mole, el pipián o chayote con queso, y como postre puedes saborear unos dulces a base de piloncillo o atoles de cacahuate o de piña, y el pascal de cacahuate con pepitas, vinos de frutas, y para cerrar es recomendable un café de olla. La zona destaca por su riqueza artesanal. Aquí siguen elaborando el papel más antiguo del país, el papel amate. Y también destacan las alfarerías, las artesanías de madera, los bordados y los productos de collares, toquillas, bordados y tejidos de lana, la cestería, la madera tallada y la talabartería. ¿Pero qué atractivos nos ofrece Pahuatlán del Valle en Puebla? Bueno, pues por un lado podemos conocer el taller de licores artesanales y Jardín Botánico Santillán. Aquí se elaboran los licores de la región, son famosos los preparados con acachul, piña, mora y uva silvestre, y también hay un jardín botánico con una colección de plantas de la región. Por otro lado está la plaza principal, que es el escenario de los danzantes de los voladores. Un momento es suficiente para conocer el corazón de este pueblo mágico que está rodeado de techos rojos. El kiosco al centro es rodeado de palmeras y en el lugar pues se pueden hacer reuniones de quienes pasan al mercado municipal o entran a la parroquia del Señor de Santiago, la iglesia que los agustinos heredaron al pueblo por allá del siglo XVI y la misma que un siglo después habría de ser convertida en parroquia. En noviembre, la plaza principal se convierte en escenario del ya tradicional Encuentro Nacional de Voladores, cuando los que danzan en el aire acuden aquí, venidos de Papantla y Cuetzalan, para rendir homenaje a esa muy antigua ceremonia. Por otro lado está el Mirador de Ailá.
En la comunidad de Aylá se practica la floricultura, las aves baten alas y se vuela en parapente. Hay también ciclistas bajando en caravana de sus colinas y desde aquí se mira Pahuatlán en toda su extensión. También está el puente colgante Miguel Hidalgo y Costilla, que está a 3 kilómetros del centro y se halla este puente en el camino construido en el aire para comunicar Pahuatlán con la comunidad nahua de Xolotla, y debajo de él pues está el río Pahuatitla, que ese que viene desde Oney y en cuyas pozas es posible nadar cuando no hay tanta corriente. Por otro lado, podemos adentrarnos a la historia del papel amate, y esto lo podemos hacer en la comunidad de San Pablito. Ahí los otomíes siguen produciendo este tipo de papel, lo mismo que sus antepasados. Y si bien se trata de una artesanía que ha llegado a conocer la exportación, es elaborada todavía con fines de ceremonia. Sirve a los brujos de ofrenda en sus rituales y en su superficie pueden quedar representados espíritus buenos o malos. Al visitar el taller de la familia Santos Rojas se aprende que el papel es obtenido de la corteza del jonote y se mira hervir con cal, cenizas, y así es el procedimiento. Las figuras que cada lámina tiene solo están limitadas para la imaginación de quien las crea, y aquí en este taller se hacen cuadros, lámparas y piezas que combinan con el arte del papel y con los bordados otomíes. Entre sus festividades pues están la fiesta en memoria del general Lechuga, que es el 28 de enero, la fiesta del señor Santiago el 25 de junio, el encuentro nacional de voladores, que como ya les había dicho es en el mes de noviembre, y las guapangueadas, que son 5 veces al año, y este es un concurso de guapangos y sones huastecos que aquí en Pahuatlán del Valle, en Puebla, se realizan. Y estas es muchas de las cosas que nos ofrece Pahuatlán, entre ellas yo destaco el café. Y pues bueno, es tiempo de irnos ya a la última sección de este programa. Espero les haya gustado mucho este turismo rural. Vámonos al ¿Sabías qué? ¿Sabías que las áreas naturales protegidas son herramientas de conservación y ofrecen beneficios para los pobladores, la región, el país y el planeta? Bueno, pues la existencia de 182 áreas naturales protegidas se exalta desde el año 2001, cada 27 de noviembre, Día Nacional de la Conservación, para celebrar la magnánima fuente de recursos naturales que atesoran los diversos ecosistemas que posee en esos sitios el territorio mexicano. En nuestro país existen áreas protegidas federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas, así como espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos. Las federales las administra la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y entre las más conocidas están el Bosque Nacional, el Parque Nacional Desierto de los Leones y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. De las 182 áreas naturales protegidas federales, el Santuario Isla de la Bahía de Chamelá, Jalisco, es la más pequeña. Solo cuenta con 84 hectáreas, mientras que el Parque Nacional de Revillagigedo es la más extensa, con 14.808.780 hectáreas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, las áreas naturales protegidas son una herramienta de conservación que cumple varios objetivos y proporciona multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta. Mantienen fauna y flora silvestre, los paisajes naturales y los procesos ecológicos como el carbón, agua y el suelo, y sirven de testigos del cambio Proporcionan oportunidades de recreación, representan posibilidades de educación y son sitios de investigación científica. La celebración del Día Nacional de la Conservación cada 27 de noviembre tiene como objetivo que la población de México y todo el mundo se involucre en actividades de conservación de los ecosistemas, aportando conocimiento y construyendo ideas para ayudar a proteger el medio ambiente, además de crear conciencia sobre el valor de aquellos y su biodiversidad, y de que cada acción individual representa una gran ayuda.
Si nos interesamos en conocer cada vez más a las áreas naturales protegidas que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional, tendremos más elementos de juicio y también mayor convicción de lo importante que es preservar estos 182 espacios terrestres y marinos que se clasifican en 6 categorías, como son los parques nacionales, los monumentos naturales, que aquí solamente hay 5 y que existen en nuestro país, con una superficie de 16.270 hectáreas. También están las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, que aquí tenemos solamente 40 sitios y constituyen un total de 6.696.000 hectáreas y contienen hábitats de cuyo equilibrio y preservación depende de la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestre. También tenemos las reservas de la biosfera y los santuarios. Y durante décadas los diversos institutos se han impulsado y fortalecido en múltiples iniciativas para la conservación y el manejo sustentable de nuestra biodiversidad. Asimismo, pues se contribuye a la preservación y sustentabilidad de ecosistemas y ambientes naturales representativos de la diversidad biológica de México mediante la planeación, gestión y administración efectiva, equitativa, honesta y transparente del sistema mexicano de áreas naturales protegidas. Pues este es el ¿sabías qué? Importante preservar y conservar todas las áreas naturales protegidas. El Día de la Conservación también, que se celebró el pasado 27 de noviembre, y aquí está la información para que ustedes la sepan, para que ustedes la tengan a la mano. Nosotros continuamos con más. Es tiempo ya hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Jessica Mirón. Que pasen un excelente día y los espero en la próxima emisión de Amanecer Campirano.